Muchas gracias. Buenos días. Yo soy la licenciada Geraldine López, coordinadora de la Dirección General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Voy a impartir el tema de cuidado con el tren, prevención de accidentes ferroviarios, que como nos comentaba la licenciada Carla Méndez, dentro de las manifestaciones de los fenómenos socioorganizativos, este tema está dentro de los accidentes de transporte. Antes me gustaría agradecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y a la Escuela Nacional de Protección Civil por invitarnos a participar y formar parte del curso Riesgos Socioorganizativos. Saludo a mis compañeros ponentes y a todos los participantes a este evento. Como pueden ver, este es el índice de los temas que vamos a revisar durante este curso. Voy a irme lo más rápido posible para hacerlo de una forma dinámica y darles tiempo necesario para preguntas y respuestas. Los temas a tratar son la lectura de las generalidades del ferrocarril, los cruces a nivel, las distancias de frenado, recomendaciones y acciones para prevención. El papel que desempeña el ferrocarril en la economía nacional es de suma importancia. Con inversiones de más de 14,000 millones de dólares, es un transporte con tecnología de punta, eficiente y económico, mismo que ocupa el 11º lugar a nivel mundial. Este mueve el 26% de carga tonelada kilómetro, conectando regiones remotas y áreas urbanas, facilitando la distribución de productos y materias primas a nivel nacional e internacional. El transporte ferroviario es más eficiente que el autotransporte y tiene un menor impacto ambiental, como lo podemos ver en esta imagen. Un aspecto clave en la competitividad como país es continuar con la sinergia existente entre el ferrocarril, el autotransporte y las compañías navieras, consolidando a México como una plataforma logística. El ferrocarril es imprescindible para el desarrollo económico. Transita por diversas ciudades y poblaciones de nuestro país, transportando mercancías de todo tipo, como televisores, celulares, maíz, trigo, leche, cerveza, electrodomésticos, vehículos, autopartes, diésel, gasolina, entre muchos otros productos. Para entenderlo mejor, aquí vemos un ejemplo de cómo el tren puede mover hasta 130 toneladas por carro ferroviario, lo que equivale a 20 elefantes adultos, y puede llegar a mover hasta 14,000 toneladas por tren. Con esto podemos entender que de no tomarse las medidas de seguridad necesarias en los cruces, puede haber accidentes con consecuencias mortales. Es decir, el ferrocarril tiene la capacidad de transportar grandes volúmenes de carga de manera segura y eficiente, así como la conexión con puertos marítimos y zonas de producción, lo cual fomenta el comercio internacional, contribuyendo también al desarrollo nacional y regional. Un tren puede tener hasta 120 carros con un largo de más de 2 kilómetros, es decir, aproximadamente 18 canchas de fútbol. En México al día circulan alrededor de 500 trenes en 28 estados a lo largo de 23,389 kilómetros de vía operada. Siguiente. Este tema es de cruces a nivel, pero para esto primero definamos qué es un cruce a nivel. Este es el cruce de un camino con una vía férrea que facilita el flujo de personas, vehículos, productos y mercancías. Existen alrededor de 10,000 cruces en las vías ferroviarias, que convergen por algún camino, calle o carretera. De ellos, el 30% son cruces irregulares. Esto es que no cuentan con las medidas de seguridad por parte de la instancia que los abrieron, como son las industrias, las autoridades, personas, etc. ¿Sabías que, de acuerdo con datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, durante el 2022 se registraron 704 arrollamientos, con un promedio de 2 incidentes diarios? Un cruce a nivel está conformado por diversos componentes, entre ellos se encuentran los semáforos, que son distintos a los semáforos viales que conocemos regularmente. El semáforo con pluma, el cual se activa cuando va a pasar un tren. La cruz de San Andrés, que es la que están viendo aquí en la imagen, que es la que nos indica que hay un cruce de ferrocarril,
También podemos encontrar distintos señalamientos a lo largo de la vialidad, como la pintura en el suelo que nos indica alto, algún tope, la señal de alto total que nos indica que debemos detenernos completamente. Existen algunas tendencias que afectan a los cruces ferroviarios. Esto es el incremento en la población, el crecimiento de las ciudades, el mayor número de autos y camiones y mayor número de carga ferroviaria. Bueno, aquí les muestro la normatividad aplicada en los cruces a nivel. El Reglamento de Tránsito de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal tiene algunos artículos que hablan específicamente del ferrocarril. El artículo 128 nos dice que los vehículos que se desplazan sobre rieles tienen preferencia de paso respecto a los demás. El artículo 161 nos habla de que al aproximarse a un cruce de ferrocarril, todo conductor deberá hacerlo a velocidad moderada, debiendo hacer alto antes de cruzar la vía férrea, a fin de cerciorarse de que no se aproxima ningún vehículo que circule sobre rieles. El artículo 162 dice que al aproximarse a un cruce de ferrocarril, el conductor deberá detenerse a una distancia no menor a 5 metros hasta el riel más cercano. El artículo 163 nos dice que queda estrictamente prohibido a los conductores, franquear una barrera de cruce de ferrocarril que esté cerrado o se encuentre en proceso de cierre. La ley reglamentaria del servicio ferroviario nos dice en su artículo, bueno, tenemos el artículo 131 ahí, y también tenemos dos normas oficiales mexicanas que nos hablan pues sobre señalización, obras de construcción, mantenimiento y vías férreas, y sobre la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas. Las siguientes estadísticas están basadas en los reportes trimestrales de seguridad en el sistema ferroviario mexicano de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En esta gráfica mostramos la evolución de siniestros por grupo. Entonces tenemos que en el primer trimestre de 2023 ocurrieron 177 siniestros en cruces a nivel. Hubo 53 afectaciones del grupo 2 pertenecientes al equipo ferroviario, infraestructura y operación, ocurriendo 38 siniestros de muertes, lesiones, etcétera, y únicamente 2 siniestros relacionados con el material de residuos peligrosos. La siguiente gráfica muestra el reporte de arrollamientos por vehículo por el ferrocarril en el del 2021 a la fecha. En lo que corresponde al primer trimestre de este año, tenemos 170 arrollamientos registrados en México, tan solo en el primer trimestre. Los estados con mayor número de arrollamientos de vehículo durante el 2022 son Nuevo León con 117, Guanajuato con 72 y Jalisco con 73. En este tema vamos a hablar de las distancias de frenado. La distancia de frenado es la distancia en metros que transcurre desde que accionamos los frenos de nuestro vehículo hasta que éste se detiene. Ahora, voy a mostrarles la distancia de frenado que se requiere en diferentes tipos de vehículos que circulan a 90 kilómetros por hora aproximadamente. Aquí tenemos un auto que circula durante el día, el cual necesita 57 metros de distancia para detenerse en su totalidad. El mismo auto, pero con clima de lluvia, requiere 89 metros de distancia para detenerse en su totalidad. Un camión demanda 90 metros para frenar en su totalidad. En el caso de los tráilers cargados, requieren 100 metros para frenar en su totalidad. Un ferrocarril necesita 1500 metros para frenar en su totalidad, por lo cual los trenes no pueden detenerse rápidamente. La carga, la inercia de movimiento y la potencia de la locomotora impiden que frenen como lo hace un automóvil. Antes de ir a los puntos que debemos y no hacer en un cruce de ferrocarril, me gustaría mostrarles este video.
Gracias. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de lo que ocurre cuando no respetamos el paso de los cruces a nivel. De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la principal causa de siniestros en cruces a nivel es la imprudencia de los conductores. Bueno, entonces, derivado de lo anterior, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles implementa la campaña Cuidado con el tren, la cual es una campaña de educación y conciencia, iniciativa de prevención de accidentes en los cruces ferroviarios, que diseñó la AMF en alianza con concesionarios ferroviarios, que, bueno, son los concesionarios más importantes en México, que es Canadian Pacific, Kansas City de México, Grupo México Transportes y Ferrocarril y Terminal del Valle de México. Esta campaña está dirigida a todas las personas que atraviesan por los cruces ferroviarios. El programa forma parte de una iniciativa regional de los ferrocarriles en México y tiene como objetivo reducir las pérdidas humanas y materiales en accidentes viales. La campaña fue creada frente a la necesidad de impulsar una cultura vial urbano-ferroviaria en las nuevas generaciones, a fin de mejorar la convivencia con el tren. Ante los retos que imponen los cambios demográficos, la urbanización y la creciente necesidad de movilidad de las materias primas y productos terminados a través de las grandes ciudades. Bueno, a continuación les voy a mostrar algunas recomendaciones para cruzar las vías del ferrocarril. Estas son las recomendaciones principalmente para peatones. No se deben cruzar los vagones del tren porque en cualquier momento este puede moverse. Nos ha tocado ver en algunos volanteos que se detiene el tren, la gente tiene urgencia por pasar y atraviesan a través de los vagones. Entonces esto es muy peligroso, ya que si el tren se mueve puede llegar a cortar alguna de sus extremidades o incluso ocasionar la muerte. Al paso del tren se guarda una distancia de al menos 5 metros, ya que las dimensiones del tren son mucho más grandes que el ancho de la vía y pueden golpear a las personas que están cerca. Al atravesar un crucero en bicicleta, debemos hacerlo en ángulo recto. Así se evita que las ruedas se atoren en el riel. Y cuando llueve, es mejor bajar de la bicicleta y cruzar la vía caminando. Al acercarse a una vía, evitar cualquier distracción. No caminar sobre las vías del tren. Siempre se puede, no siempre podemos ver que viene el tren, entonces es importante no caminar sobre las vías. A pesar de que el tren tiene su silbato y avisa que va a venir, pues muchas veces traemos audífonos o venimos distraídos en el teléfono. Entonces es muy importante estar atentos y no caminar sobre las vías, no estar tomándose fotos, no intentar subir al tren de carga en ningún momento, ya que podemos salir severamente lastimados. Estas son recomendaciones para los conductores. Es necesario reducir la velocidad al estar cerca de la vía y estar al pendiente de las señalizaciones que existen. Tenemos que hacer alto total al llegar al cruce a nivel, detenerse en donde se encuentra el señalamiento de alto y en caso de que no haya, porque muchas veces no existen estos señalamientos, deben de guardar una distancia de 5 metros antes de llegar a las vías férreas. Se debe observar, mirar en ambos lados de la vía para verificar que no se aproxime un tren y si hay un semáforo ferroviario y la luz está en rojo, aunque no vean al tren, quiere decir que el tren se aproxima, entonces es necesario detenerse. Tenemos que escuchar, hay que bajar el volumen de la radio en caso de venir en el vehículo o si traen audífonos o el aire encendido. Incluso hablando por celular, aunque no deberíamos, pues muchas personas hablan por celular mientras van conduciendo, entonces hay que dejar de hacerlo y prepararse para estar alerta al cruzar la vía. Bueno, una vez teniendo todas estas precauciones, ya se puede verificar, pero hay que estar muy atento al cruzar. Estas son las recomendaciones para los automovilistas. Si vas en tu vehículo y no tienes suficiente espacio para cruzar la vía, no lo hagas. Como lo vimos en el video, pareciera que le ganan o que solo está la puntita del auto y pues no, o sea, como lo mencionamos, el tren es mucho más ancho y puede llevarse el auto. Hay que esperar a que se den las condiciones que permitan librar completamente la vía del ferrocarril. Si en caso de que el vehículo se quede atorado, hemos visto muchísimos videos de esto, los vehículos se quedan atorados en la vía, es necesario abandonarlo de inmediato. Alejarse del sitio inmediatamente, correr en un ángulo de 45 grados en dirección contraria al tren para evitar que los restos del golpe del tren al coche generen
algún inconveniente. Entonces hay que alejarse. Y cuando se esté alejado del tren, pues dar aviso a los servicios de emergencia. Estas son algunas de las infografías que diseñamos para redes sociales y para volanteos que llevamos a cabo en diferentes ciudades. Esta es para choferes de autotransporte, a quienes también hemos capacitado. Esta es para peatones, que como ya lo mencionamos, es necesario evitar el uso de audífonos o de música a alto volumen. No se debe caminar sobre los rieles, no debemos de tomarnos selfies cerca del tren, ya tenemos muchos accidentes registrados por esta razón. Y bueno, también no pasarse entre los carros del ferrocarril porque se pueden sufrir graves consecuencias. Esta es la última infografía que tenemos, es para automovilistas, en donde les decimos cómo atravesar de forma segura un cruce de ferrocarril. Siempre es detente, observa y escucha. Detente, hazlo a 5 metros de la vía antes de cruzarla. Observa en ambas direcciones y asegúrate de que no venga el tren y escucha que no se aproxime el tren. Muchas veces no se puede ver, pero con su sonido podemos identificar si está cerca de la vía. A continuación voy a mostrarles cuáles son las acciones de prevención que hemos tomado en la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Aquí destacamos la importancia de las herramientas con las que contamos en la actualidad. Una de ellas es la aplicación de Waze, quienes implementaron el aviso de la cercanía con las vías del ferrocarril. Esta es una buena forma de prevenir, sobre todo cuando ya conocimos las medidas precautorias. Cuando tenemos la aplicación abierta, nos avisa que hay un cruce de ferrocarril cercano, como lo vemos en la imagen de la derecha. Nos avisa que hay un cruce de ferrocarril. Ahí está. Acercándote a un cruce de ferrocarril. Pues sí, como les mencionaba, ahí nos avisa Waze cuando hay un cruce cerca. Esta es una buena forma de percatarnos que tenemos que tomar estas medidas, de detenernos, observar, escuchar. Para los que usan esta aplicación, que bueno, ya actualmente casi todos la utilizamos, es una implementación que tuvo en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y que nos ha funcionado bastante bien. Ahora les voy a hablar un poco de la Semana de Seguridad Vial Ferroviaria. México se une a esta campaña que se realiza desde 2017 en Estados Unidos y Canadá con la organización Operation Lifesaver. Esta campaña tiene por objetivo final salvar vidas y prevenir accidentes de las personas que conviven a diario con el ferrocarril. Pueden ser peatones, conductores, ciclistas, así como turistas, fotógrafos, periodistas, incluso influencers que realizan tomas en las vías o que practican deportes extremos. Además de que tanto municipios como autoridades estatales y federales, así como asociaciones y cámaras, colaboran en las acciones de comunicación para replicar este mensaje de la campaña a través de sus redes sociales. Durante 2022 tuvimos aproximadamente 31.500 visualizaciones de esta campaña, en Twitter cerca de 12.200 y entre Facebook e Instagram unas 20.000 aproximadamente. Utilizamos dos hashtags en los cuales tuvimos 2 millones de visualizaciones. Los hashtags son Ves Vías Piensa en Tren, con 731.000 visualizaciones, y el otro hashtag es Cuidado con el Tren, con más de 1 millón de visualizaciones. Este año esta campaña se llevará del 18 al 24 de septiembre, por si gustan sumarse, bueno, todos son bienvenidos. A lo largo de esta semana, durante 2022, se realizaron 20 volanteos en 8 estados, en los que participaron gente de la asociación, de los concesionarios, autoridades. Los estados fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Jalisco,
Guanajuato y Veracruz. Tuvimos la fortuna de contar con 11 estados participantes, ya sea de forma digital o presencial, como les decía en los volanteos. Estos 11 estados fueron Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. También tuvimos la colaboración de medios de comunicación nacionales y locales, tanto impresos, de radio, de TV y un podcast en Veracruz. Aquí en esta diapositiva podrán ver quiénes son los medios que nos estuvieron apoyando a través de entrevistas, de difusión. La campaña también la hemos dirigido a capacitación y prevención infantil, en la que descubrimos que los niños son los promotores en ayudar a llevar el mensaje de prevención a sus familias, a través de microtalleres, donde se les da a conocer las principales medidas de seguridad en los cruces. Este es el material didáctico que manejamos actualmente. Es una lotería ferroviaria en donde los niños pueden aprender los conceptos ferroviarios a través del juego. También tenemos un rompecabezas. Tenemos un memorama con los productos que transporta el ferrocarril para que los niños conozcan qué se transporta en el ferrocarril. Tenemos un cuadernillo coloreable con imágenes de cuidado con el tren, que son prácticamente todas las medidas que ya les compartí. Y tenemos suajes para armar una locomotora ferroviaria. Asimismo, tenemos presencia en 9 museos de la República, localizados en Acámbaro, Guanajuato, Chihuahua, Chihuahua, Colima, Colima, Escobedo, Nuevo León, Huehuetoca, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, Nuevo Laredo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. Estos han recibido más de 70,000 personas en los últimos 6 años. Estas infografías se van moviendo de museo y también las tenemos por tiempos, pero bueno, actualmente estos son los números que tenemos. También contamos con 4 galerías fotográficas en Hércules Querétaro, que estuvo del 3 de marzo al 15 de mayo. En Querétaro, Querétaro, a partir del 10 de junio, todavía no hay fecha para que se vaya. En Monterrey, Nuevo León, del 30 de junio al 30 de septiembre, y en Azcapotzalco, Ciudad de México, del 21 de julio al 4 de agosto. Se dividen en 2 partes estas galerías. La primera es en la importancia del ferrocarril en la vida diaria, con fotografías de los ferrocarriles que transitan en toda la República, con lo que transportamos, con los patios ferroviarios, los talleres. Y la segunda parte de las galerías se dividen en mamparas de la campaña de prevención de accidentes ferroviarios. Esta pues la orientamos sí a niños, pero también a los adultos para que puedan conocer un poco más del ferrocarril. Y bueno, actualmente realizamos un convenio con una productora en Guadalajara para llevar a cabo 3 presentaciones de una obra de teatro con títeres. Y bueno, también se realiza presentación de videos sobre el ferrocarril y las medidas preventivas, perdón, que se pueden tomar a cabo. Pues muchas gracias. Esta es nuestra presentación y quedamos a sus órdenes.